Noches y bienvenidos a Radio Rebelión. Muy buenas noches, Miguel, muy buenas noches, Jorge, buenas noches, Eliseo, y damos la Buenas bienvenida noches. a... Buenas noches, compañero. Y bueno, damos la bienvenida a todos los que nos siguen en este su programa Radio Rebelión, en esta edición del 18 de septiembre del 2022. Y bueno, bienvenidos a esta su edición. El día de hoy estaremos tocando temas importantes. En el tema internacional estaremos hablando sobre la situación de Chile. Después del rechazo en el referéndum constitucional, la novedad en nuestro vecino país es la movilización de los estudiantes y de estudiantes secundarios sobre todo, ¿no? Los que no votaron en esa elección. Y es una movilización muy importante. Entonces estaremos hablando sobre este tema. En los temas nacionales estaremos con la situación de Adepcoca, eh, después del importante triunfo que significó, bueno, la derrota y la destrucción del mercado ilegal paralelo que impuso Alanes y el gobierno para dividir y derrotar a Adepcoca. El gobierno continúa su ofensiva ahora a través de procesos y detuvieron al principal dirigente, el compañero Maldonado, que actualmente está detenido, una total irregularidad, y bueno, se anuncian nuevas movilizaciones y sigue en lucha Adepcoca ahora contra este nuevo atropello en contra de esta organización. Después estaremos conversando, como ya empezamos la semana pasada, a hablar sobre la situación del incendio de nuestra Amazonía boliviana. En este caso, bueno, continúa y hay protestas, hay sectores, compañeros ambientalistas que se están movilizando, que están comenzando a hacer actividad en contra de toda esta situación, y justamente estaremos conversando y tenemos una grabación con los compañeros. Y también estaremos hablando sobre la situación del magisterio urbano, que comenzó bueno, una serie de movilizaciones desde hace algunas semanas, un hecho muy importante. Y finalmente tendremos el tema de los ponchos rojos. Hace un tiempo, justamente cuando el MAS convocó a esta movilización en contra de Adepcoca, los ponchos rojos no participaron, ¿no? Y están reafirmando su exigencia, que ya plantearon en ese momento, de obras públicas para su provincia, ¿no? Y en el marco de exigir al gobierno, bueno, que atienda este sector, ¿no? Y rechazando, digamos, la intromisión y la censura que estaban tratando de hacer a los dirigentes por no haber participado en esa movilización del MAS contra otros sectores sociales, ¿no? Entonces, como verán, un tema importante este último, y en general son temas, de lo más importante en la actualidad nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Entonces, de esta forma, comenzamos esta edición de Radio Rebelión, este 18 de septiembre del 2022. Bienvenidos todos. Y bueno, nos vamos a Chile, ¿no? Tenemos una oleada de importantes protestas de los estudiantes secundarios. Entonces, Miguel, por favor, coméntanos sobre este tema. Estás con el micrófono apagado, Miguel. Sí, ya. Hay un tema con el sonido. ¿No se me escuchó bien? No, se repite, es como que se duplica. Ay, qué raro. Bueno, yendo al tema Chile, tenemos la novedad de las últimas semanas, después del referéndum que rechazó la nueva constitución, es que hubo importantes movilizaciones estudiantiles y también de los mapuches. Estas movilizaciones respondieron
En el caso de los estudiantes secundarios, todas las demandas que ellos están reclamando, en Chile la educación es muy desatendida, la educación pública, por el gobierno. Y a la vez exigen nueva constitución. Estas movilizaciones estudiantiles fueron duramente reprimidas. Por la policía, los carabineros, obviamente enviados por el gobierno. A la vez también hubo una fuerte represión contra los mapuches. Bueno, cabe destacar que el gobierno de Boric como hemos ya informado, es un gobierno que en principio agrupaba al Frente Amplio y a todos, y a partidos como el Partido Comunista, es decir, digamos, izquierda chilena. Pero este Frente Amplio, Boric es un dirigente estudiantil, histórico, salió, ni bien asumió, pero sobre todo después de la derrota de la constituyente, está buscando un acuerdo con la derecha. De hecho, ahora cambió la mayoría de sus ministros y lo reemplazó por ministro de la Concertación, que es el partido, que es el movimiento que agrupaba a las socialistas y democracia cristiana, que cogobernaron con Piñera, se alternaba con Piñera 30 años. Y ahora, ¿qué pasa? Como dije, los ministros y están reprimiendo las movilizaciones y dicen que van a discutir una nueva constitución en el marco del Parlamento. Que obviamente no va a tener ninguna de las pocas cosas progresivas que tenía la constitución que se había. Y además no hay una participación popular. Bueno, esta es la situación de Chile, un gobierno que está girando rápidamente a la derecha. Muy bien, Miguel. No, en general está, bueno, es muy importante este proceso de movilización de los compañeros, en este caso sobre todo los estudiantes chilenos, ¿no? Y también esto que tú señalas, ¿no? De parte de el pueblo mapuche, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que pese a la campaña, bueno, muy negativa que hizo con puras mentiras, ¿no? La derecha, diciendo, por ejemplo, que se le iba a dar más derechos a los indígenas que a los chilenos, cosas de ese tipo, que en realidad el resultado fue evidente que más bien no se le está dando, no se incluyó los temas que pidieron el pueblo mapuche, ¿no? Las propuestas que llevaron a la Constitución, a la Convención Constituyente, no las tomaron en cuenta. Y ahora nuevamente van a las calles, a las movilizaciones por sus derechos, por una nueva Constitución. Esto es muy importante, ¿no? Y de igual forma, la parte estudiantil, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, queda claro, ¿no? Que el resultado de la constituyente, bueno, del referéndum y del rechazo, no significa desde ningún punto de vista el cierre del proceso chileno y que se cerró, digamos, el proceso revolucionario, que se cerró y que Chile ya dejó de estar despierto, ¿no? Más bien sigue la discusión, sigue
la lucha, sigue las movilizaciones y claro, obviamente con bastantes problemas, pero con la confusión, con todo el problema que hay con la dirección del Partido Comunista y de Boric, que en realidad todo lo que han venido haciendo, en lugar de apoyar y avanzar hacia las reivindicaciones y solucionar los problemas del pueblo trabajador chileno, es todo lo contrario, ¿no? Sigue la represión contra el pueblo mapuche sistemática, arrestos incluso de dirigentes, y lo que se vio, ¿no? Con las movilizaciones estudiantiles, igual una brutal represión, parecido a lo de Piñera, ¿no? O sea, y similar, digamos, a lo que se hacía en dictadura, ¿no? Es una represión brutal, ¿no? Prácticamente secuestrando estudiantes, una gasificada terrible. Bueno, entonces realmente es muy importante que continúe la lucha en Chile y que se muestre, digamos, claramente cuál es el carácter, ¿no? Y cuál es la política de este gobierno de Boric, ¿no? Y del Frente Amplio. Bien, vamos avanzando al tema nacional. Eh, bueno, quisiera que vayamos al tema del magisterio urbano. Compañero Jorge, si podríamos pasar este tema. El magisterio empezó una serie de movilizaciones por sus justas reivindicaciones y bueno, tenemos bueno, el comentario de compañero exdirigente de eh, la Confederación Nacional del Magisterio Urbano, ¿no? El compañero Jorge de la Rocha, y que claro, es parte también de estas movilizaciones actualmente, ¿no? Compañero, ¿cómo están las movilizaciones? ¿Qué es lo que se está planteando y cuáles son las perspectivas? Bueno, buenas noches. En primer lugar, como siempre, a los radioescuchas del programa Rebelión del Magisterio. Eh, quiero recordar que la lucha esencial es por respeto al escalafón, por el ascenso automático de categoría. Esto del ascenso automático de categoría se debe entender en el siguiente sentido. Los maestros, según nuestro escalafón, cada 5 años ascienden de categoría. Pero claro, el maestro que quiere adelantar eso, a los 4 años puede dar un examen y, digamos, un año antes puede ascender de categoría. El problema es que ahora el gobierno se ha acostumbrado a tomar exámenes y aunque hayas pasado 4 años, 5 años, 6 años, si te reprueban, porque ahora hacen muchas preguntas capciosas y prefieren reprobar y de esa manera eliminar un derecho que en otros sectores se llama el bono de antigüedad, porque uno puede quedarse en 4ª categoría o en 5ª si no aprueba esos exámenes por mucho tiempo, por muchos años, ¿no? Entonces, lo que hay que entender que en ese sentido se está planteando el ascenso automático de categoría cada 5 años, como reza nuestro escalafón, por eso dice respeto al escalafón, pero el que quiera adelantar, bueno, que dé su examen y si lo aprueba, que adelante. Pero el gobierno que no lo postergue indefinidamente, en el sentido de que no se está dando el ascenso automático de categoría. Por otra parte, se está planteando la estabilidad laboral, toda vez que hay resoluciones ministeriales como la 350 y 351 que significan la contratación de profesionales libres, sobre todo en el sector de los institutos superiores técnicos tecnológicos, que los han sacado mediante estos decretos, los han sacado del RDA, que es el registro docente administrativo del magisterio, les hacen pasar a otro registro con la condición de que están contratados por 1 año, por 2 años, por 3 años, y que a partir de ahí ya tienen que volver a dar examen de competencia y con profesionales libres como ser ingenieros, ¿no? Y otros de la universidad. Entonces no se garantiza su estabilidad laboral. Y eso ya es un pinchazo más fuerte, digamos, a la inamovilidad funcionaria de la que goza el magisterio en general, porque a partir de aquí se estaría tratando de convertir en profesión libre. Entonces, por esa razón es que se plantea la abrogación de esas resoluciones ministeriales 350 y 351 y se plantea la estabilidad laboral.
También mejor atención en la Caja Nacional de Salud, por cuanto el magisterio es uno de los que siempre ha aportado y que sin embargo es tratado, digamos, como un sector, digamos, con poco privilegio en la caja. Las colas son para sacar ficha, demoran horas, hay que madrugar y tenemos maltrato, y además mucho dinero se ha llevado de nuestros aportes para cumplir con el seguro, de vejez y otros seguros donde el gobierno no ha puesto el dinero, digamos, ¿no? Y se aprovechan de nuestros aportes. También el personal administrativo no goza del administrativo y de servicio, que son los porteros, al secretario, no gozan de la categoría 0 y la categoría al mérito, de la cual gozamos los docentes. Entonces, para ellos también se está planteando que hay esta categoría, ¿no? 0 y al mérito a este personal. Y, como se ha dicho, jubilación con el 100% de salario. Nos sentimos discriminados frente a otros sectores como los militares, etcétera, que sí se jubilan con este monto. Pese a haber una ley contra la discriminación, el gobierno es el primero en discriminar. Pero el gobierno hasta ahora, pese a las movilizaciones que se han hecho, no ha dado ninguna respuesta favorable al magisterio. Es más, empieza a denigrarlo. Ha habido un evento organizado por el Ministerio de Educación que se llamaban Políticas y Acciones hacia la Calidad Educativa, donde el presidente Arce señaló de manera malintencionada, absurda, que los maestros tenemos una tendencia salarialista y nos acusa de no velar por la calidad educativa. Cuando somos más bien los maestros los que subvencionamos muchas veces en la educación. Por ejemplo, esos seminarios había que pagar 40 bolivianos, etc. En vez de que el Ministerio de seminarios gratuitos para mejorar la calidad educativa, el maestro de su bolsillo está pagando y además muchos maestros trabajan en lugares inhóspitos, en muchos casos no cuenta con el bono de zona, cuando trabajan en provincias, en lugares donde ni siquiera hay luz ni agua potable, etcétera, y no tienen bono de zona como antes tenían. Entonces, estamos subvencionando de alguna manera lo que el gobierno debía dar, y sin embargo a nosotros nos acusa de que somos solo salarialistas y que no pensamos en la calidad educativa, cuando es el gobierno que en verdad, por hacer estos cobros, él es el que se convierte en salarialista, digamos, ¿no? Pero bueno, esta crítica que les estoy contando, de salarialista, etcétera, no salen de mí, salen de un vocero que sale del Frente FUN, que es parte del Partido Comunista y que está dentro del propio Ministerio de Educación. Entonces, con eso se está demostrando que la crisis que tiene el gobierno se da también en el Ministerio de Educación, cuando su propio frente, que es el FUN, está atacando a su propio gobierno, ¿no? Llamándolo de más bien salarialista el gobierno, etc. Por otra parte, otro problema grave se presenta en La Paz, cuando el Ministerio de Educación no quiere reconocer a la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana, y eso impide que se cuente con los cheques que tienen que tener las firmas de los dirigentes. Al no ser reconocidos los dirigentes por el Ministerio de Trabajo, no pueden hacer funcionar nuestros fondos sindicales que nos descuentan a cada docente. Y por esto, por ejemplo, los trabajadores de la pulpería, los secretarios que tiene la federación para atender a los maestros en el Alto, aquí también se tiene en Copacabana, etcétera, están impagos por 5 meses. Por esa razón, los trabajadores de la pulpería, por ejemplo, el día 13 entraron en una huelga, huelga dura, decían solamente agua, en el Ministerio de Trabajo, para acelerar de que, bueno, de una vez, pues,
se pueda tener los fondos para que les paguen sus salarios atrasados casi por medio año. Entonces, sin embargo, después de 2 días de hacer esa su huelga dura, solo agua, la ministra dio una conferencia de prensa indicando, no, los dirigentes pueden mover, etcétera, y les han engatusado y resulta que, claro, los dirigentes pueden mover, eso es cierto, pero si están reconocidos, les han hecho levantar la huelga y como no ha reconocido al magisterio, prácticamente les han hecho, yo creo, un sainete, ¿no? Y han desbaratado esa huelga de hambre de los trabajadores de la pulpería. Entonces, este es otro problema. El día de mañana tenemos una gran asamblea donde se van a tocar estos puntos, pero también se van a tocar otros puntos, por ejemplo, esto de la gestora. Hablar de la gestora para el magisterio es, ¿cómo les digo? Tenemos en la memoria la estafa que se nos ha hecho, porque cuando algún elemento del gobierno, de gobiernos anteriores, ¿no?, han tratado de estar con la gestora, esa vez no se llamaba gestora, ya se llamaba Fondo de Pensiones, como un tal Dante Escobar que incluso entró a la cárcel, pero nos han estafado y jamás han devuelto los dineros que correspondían a los que para nuestra jubilación. Ahora, los maestros de Cochabamba y La Paz se han declarado en emergencia porque el gobierno está planteando, ha sido citado, el colega Echalar, que es parte también de la Central Obrera Departamental de allá, porque ha rechazado el funcionamiento de la gestora pública, ¿no? Y que el gobierno incluso ya ha indicado que desde este mes va a tener toda la potestad de controlar los fondos que están en las FPs, tienen que pasarse a la gestora, etcétera. Y sabemos que el gobierno desocha la plata de las empresas públicas, y esta sería una empresa pública estratégica, pero al no tener fondos, muchas veces han sido manoseados nuestros fondos, ¿no? Entonces, el pronunciamiento de estar en contra del gobierno en estos asuntos ya ha sido citado en Cochabamba y seguro en Sucre, y por eso el Ministerio de Cochabamba, de La Paz, y yo creo que de Bolivia se han puesto en emergencia porque se está viendo la cacería de brujas, ¿no?, del gobierno. Y con esto está recibiendo el epíteto de ser un gobierno fascista, narcofascista, y por lo que está la coba ahí, incluso algunos de derecha dicen narcosindicalista, fascista, etcétera, ¿no? Porque en verdad, en vez de dar soluciones, en vez de promover, por ejemplo, calidad educativa, o decir algo de nuestro pliego que está en sus manos, simplemente insulta, simplemente reprime, y esto es lo que molesta al magisterio, ¿no? En esta semana, el día viernes, ha habido ya en La Paz una gran movilización que ha terminado en lo que llamamos el bloqueo de las 1000 esquinas. Es decir, por más de 2 horas, el magisterio ha perjudicado el normal funcionamiento del transporte en la ciudad de La Paz, y claro, hay que pedir disculpas de todos modos a los que se perjudican, trabajadores que se perjudican, etcétera, pero es que el gobierno no entiende de otra manera, ¿no? Y en Bolivia nos han acostumbrado a que guagua que no llora no mama, cuando debería ser una obligación de quienes sirven, se llaman servidores de la patria, los políticos que están en el gobierno, politiqueros yo diría, en vez de servir al pueblo, se sirven de él, y cuando reclaman, lo único que saben es mostrar sus ganas de la represión. En Bolivia, como en todos los países capitalistas, tenemos al ejército y a la policía como instrumentos de represión, pero también se tiene a la educación como un instrumento, digamos, como un aparato
ideológico donde se reproducen la ideología de los gobiernos de turno. Y como los gobiernos de turno son burgueses, son proimperialistas, como en este caso que están demostrando también estar en favor de la agroindustria porque permiten con sus leyes seguir, ya sabemos que más de 1 millón de hectáreas están siendo devoradas otra vez por el fuego en Santa Cruz, cerca de Roboré, por la Chiquitanía, etcétera, y no hace nada el gobierno, con lo que está demostrando su gran apoyo a la burguesía, y esto molesta, pues, ¿no? Por eso el magisterio está indignado y planteamos que de una vez se reconozca a nuestra federación, que se deje de perseguir a compañeros de la federación de Chuquisaca, de Cochabamba, de Potosí, que también, según el gobierno, seguramente son pititas, porque, claro, se ha participado antes de que huya Evo Morales, se ha planteado de que el gobierno debe atender a la educación, y como se estaban en las movilizaciones, ahora los acusan de pititas, cuando el magisterio jamás ha apoyado tampoco al gobierno de Áñez, ¿no? Entonces se equivoca el gobierno intentando simplemente descabezar a las direcciones del magisterio boliviano y del magisterio de los departamentos, en este caso de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, etcétera, y por eso estamos en emergencia y por eso se están dando las movilizaciones. Eso es lo que quería informar, estimados compañeros. Muy importante el informe, Jorge. Me parece muy importante analizar un poquito, por ejemplo, este tema de la gestora, ¿no? Ya que, bueno, ese, digamos, sería el motivo de la detención, ¿no? Incluso de algún compañero del magisterio, ¿no? Y claro, obviamente es justa la lucha y la movilización, ahora incluso por la libertad de este compañero detenido, ¿no? Que, bueno, falta confirmar la información. Pero, por ejemplo, en este caso de la No ha sido detenido, pero ha sido citado. Y es muy probable que de esa citación directamente lo manden a la cárcel, ¿no? Ese es nuestro temor, digamos. No, y de todas formas, no amerita, digamos, que haya este tipo de procesos, ¿no? Claro. Más aún, digamos, contra sectores sociales, ¿no? Contra dirigentes sindicales, etcétera, ¿no? Y no, bueno, como tú dices, es justo el temor respecto al tema de la gestora por la mala administración que hubo durante el neoliberalismo y que no se puede esperar nada diferente de este gobierno. Pero además, el gran problema de las pensiones en el país no es simplemente si lo administra una AFP privada o lo administra la gestora, que es una AFP del Estado, ¿no? Sino el gran problema es el sistema de AFPs y de aporte individual, ¿no? Y eso ya lo discutimos, bueno, en las grandes movilizaciones que hubo de los distintos sectores y de la Central Obrera Boliviana en 2013, 2014 sobre este tema, con la lucha que hubo de los compañeros jubilados, ¿no? Aquí de lo que se trata es de romper con el sistema de las AFPs, que básicamente condena a todos los trabajadores del país a jubilaciones, a pensiones de hambre, ¿no? Miserables, ¿no? Así es. Que nadie quiere jubilarse justamente por eso. Y plantear el sistema de reparto, el sistema que se conquistó después de la Revolución del 52 y que duró durante bastante tiempo en el país, que justamente exigía que los patrones aporten y garanticen una jubilación digna al 100%, ¿no? Que uno se jubile con el 100% del salario que tenía. Así, obviamente, todos quisieran jubilarse, sería un beneficio, sería algo que mejore, y no la situación en la que tenemos, donde hay compañeros de mucha edad que siguen trabajando, porque si se jubilan se mueren de hambre, ¿no? Con esas jubilaciones miserables, ¿no? Y es lógico que un sector como el magisterio, y en realidad todos los sectores, se movilicen en contra, bueno, de esta situación. Si se está cambiando, si se está echando a las transnacionales que manejaban las AFPs, y que se cambie todo el sistema, y no simplemente que se estatice el problema y la miseria de los jubilados, ¿no? Entonces eso es correcto desde esa perspectiva, la lucha en este sentido del magisterio, y bueno, por todas las demás reivindicaciones, ¿no? Compañero Sí, Eliseo. tienes mucha razón, estimado Beto. Uno de los puntos que se va a tocar mañana con seriedad en la Asamblea va a ser este punto de la gestora, ¿no?
Nosotros esperábamos como trabajadores, como los jubilados, etcétera, en sus luchas, que la Central Obrera Boliviana intervenga, pues, porque esto de la gestora no es cosa nueva, ¿no? La gestora pública ha sido creado con la ley número 065, que era la ley de pensiones, el 10 de diciembre del 2010. Y bueno, el gobierno no solamente que crea esta gestora, sino que jugosos sueldos da a sus gerentes, compra un software que no sirve y después compra, primero que no le dan el primer software y después más caro que en la venta del software, alquila software para que funcione esto que recién está por empezar y no devuelven ese dinero. Entonces, ¿cuánto dinero ya se ha perdido en esto, no? Y todo culpa del gobierno anterior, digamos, del MAS. Y este gobierno ahora está aplicando a rajatabla que la gestora trabaje. Pero ¿y de dónde saca la plata para pagar a semejante burocracia que va a tener esta empresa? Seguramente de los propios fondos, ¿no? Y eso es lo que molesta. Entonces, ¿y la COP qué dijo? ¿O qué dice? ¿Qué ha dicho de la lucha de los jubilados que se ha tenido en meses anteriores? Se ha vuelto totalmente servil. Tal es así que actualmente se atreven los gremiales a hacer otra central de trabajadores, pero lo que nosotros planteamos en el magisterio es tanto a esta gestora como a la central obrera, son los trabajadores los que tienen que definir el problema con control obrero, desde las bases. Deberíamos, porque tampoco queremos que sigan funcionando ni privadas, como tú dices, ni públicas, si no es bajo un control obrero, porque es nuestro dinero. Es el dinero para nuestras jubilaciones, es el dinero de nuestro futuro. Entonces planteamos que haya pues un control de los trabajadores a las gestoras, ¿no? Un control obrero, pero no con esta central obrera que en vez de controlar va a ir a favor del gobierno. Entonces todo pasa también por recuperar la central obrera para los trabajadores, pero el planteamiento de que sea bajo control obrero, esta gestora y todo, es para justamente defender nuestros recursos de tantos años de ahorro. En el magisterio, desde el primer día que trabajas ya te descuentan para tu jubilación. Entonces, de todos nuestros años de trabajo, ese dinero puede correr el grave riesgo en la deuda interna, que el gobierno meta mano ahí, vamos a devolver, nunca han devuelto. Es decir, crezca la deuda interna a costa del sacrificio de los trabajadores, ¿no? Y bueno, hay que plantear muchas cosas, que nos aportes para la jubilación de la patronal, del gobierno, etcétera, pero necesitamos una central de trabajadores, ¿no? Necesitamos no necesitamos la central de trabajadores que han planteado los fabriles, perdón, los gremiales, pero sí lo que necesitamos es recuperar pronto la COP y tal vez hacer un congreso, incluso para no molestando su estructura clasista, pero que sectores que no sean traidores se hagan cargo de la COP. No como actualmente los traidores están a la cabeza. Todo eso es un proceso, pero que cada día estamos por lograr, digamos, ¿no? El hecho de que se haya formado una central de trabajadores es el gran descontento que muestran las bases frente a las direcciones, tal vez equivocando el camino, pero ante esas direcciones que habría que echarlas como los cocaleros han echado al mercado paralelo. Es la acción directa, creo que nos va a llevar a tener nuevas direcciones revolucionarias en la COP. Eliseo, ¿querías participar sobre este punto? Sí, simplemente un pequeño apunte, Beto y Jorge, ¿no? El otro tema que ha planteado y que se escucha en los medios de comunicación es el tema de reconocimiento a la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, ¿no? La declaratoria en comisión, aunque nunca han pedido los compañeros, pero se sobreentiende que no están reconocidos por el Ministerio de Trabajo
Y yo creo que de acuerdo a normativa en este tema, están obligados, sea de la oposición o sea de parte del gobierno, porque lamentablemente hemos visto los últimos años, los que ganan y son afines al gobierno, les reconoce en un mes, en 2 meses, pero lamentablemente los que son contestatarios, ¿no? a su política, les hace sufrir con uno, con otra observación, ¿no? Yo creo que eso hay que reclamarle y para eso está la Confederación Nacional de Maestros Urbanos, ¿no? De allá, donde están ellos frente a aquello, está obligado a hacer reconocer a sus afiliados, porque este es parte de eso. Solamente ese pequeño comentario. Bueno, está bien. Para aclarar, sin embargo, ¿qué observaciones hacen a la nueva dirección de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz? De que no habrían rendido cuentas de la gestión anterior de Álvarez, ¿no? De José Luis Álvarez. Y yo quiero decir, en honor a la verdad, porque yo participo en congresos, de que sí se ha rendido cuentas, está en las resoluciones del Congreso que ha sido aprobado por unanimidad el informe de su gestión de José Luis Álvarez. Pero también ha habido uno del FUN que acusó de haber cobrado $7,000 creo, o 7,000 millones, no me acuerdo, unos cheques que tenían, que por un tiempo estaban estancados en el Ministerio de Educación y que le habrían dado a José Luis Álvarez o que le habrían puesto en su cuenta personal. Entonces, José Luis Álvarez hizo una querella por difamación y calumnia al anterior ministro, ¿cómo se llamaba el ministro que era rector de la UNSA? Al ministro del MAS, le hizo una querella por calumnia y en las resoluciones está de que nunca esos cheques salieron del ministerio. Entonces, la mala intención de ese compañero del FUN ha hecho que ha ido contra, o sea, esas chiquinuelas de querer defenestrar una dirección. Yo no soy partícipe de URMA, pero tengo que hablar con la verdad porque los revolucionarios tenemos que tener la verdad en la boca. En ese sentido, es que ha vuelto a tomar la nueva ministra esa acusación y calumnia que ya estaba despejada en la ley, de que debe $7,000, creo que debe José Luis Álvarez, y que nunca habría rendido cuentas de su anterior gestión. Ambas cosas son falsas porque el mismo ministro, ¿cómo se llamaba? El ministro de Educación. ¿Ramos? No, el que ha sido también rector de la UNSA, ¿te acuerdas? Aguilar. Aguilar. El ministro Aguilar firma cuando ya lo va a declarar, dice, evidentemente estos cheques nunca han salido del ministerio. Había habido esos cheques, pero que nunca le han dado, nunca ha salido del ministerio, o sea, nunca le han dado a la federación, por tanto no debía nada José Luis Álvarez, etc. Y por esa razón, él ganó el juicio, porque de no ser así hubiera estado en la cárcel. Entonces, no es cierto de lo que se le vuelve a acusar ahora. Y nuevamente, José Luis Álvarez se ha presentado una querella por difamación y calumnia a la nueva ministra de Trabajo. Eso yo quiero aclarar. Entonces, y por otra parte, es cierto también lo que dice Eliseo, en La Paz no hay un solo, digamos, un solo dirigente declarado en comisión. Solo hay por lo menos en la Confederación hay. ¿Por qué? Porque en la Confederación los que han venido a trabajar a la Confederación han dejado pues sus trabajos en otros distritos. Por ejemplo, si tú te vienes desde Santa Cruz, no puedes ir a trabajar pues en Santa Cruz, entonces te declaran en comisión, sigues ganando tu sueldo de docente como ganabas, pero el Ministerio de Educación tiene que poner un suplente pagado por el Ministerio de Educación, porque con ese dinero ese colega tiene que mantenerse en La Paz. Pero los de La Paz no necesitan eso, porque trabajan en La Paz, así que por turnos trabajan en la federación y es un trabajo ad honorem. Por tanto, no hay ninguno que esté declarado en comisión. Entonces, el ministerio simplemente entorpece por esa supuesta
acusación que daña a todo el magisterio, que está dejando sin salarios por 5 meses a tantos trabajadores que dependen de la federación porque no pueden mover cheques, ¿no? Entonces, ese es el problema y simplemente es un perjuicio de un gobierno que sí se está volviendo, que está teniendo actitudes fascistas. Muy bien. Bueno, un informe bastante completo de la lucha del magisterio. Y bueno, Jorge, lo último, entonces, la próxima semana va a volver a las calles el magisterio. Este lunes tenemos una asamblea extraordinaria, asamblea, no es consejo consultivo, y se va a tocar justamente esta emergencia por la que se quiere apresar a dirigentes, se quiere perseguir a dirigentes, y por otra parte esto de la gestora, porque queremos nosotros que haya control del magisterio también, ¿no? En esta gestora. Muy bien. Bueno, entonces estamos al tanto y estaremos al tanto de los resultados de esta Asamblea del Magisterio Urbano y estaremos comentando la próxima semana, bueno, las resoluciones y, bueno, si es que hay medidas de movilización por parte de este sector, ¿no? Un sector muy importante. También va a haber la Conferencia Nacional del Magisterio, ¿no? La Confederación. Entonces, esta semana es la conferencia y ahí también se va a decidir. Sí, así es. La conferencia nacional, ¿verdad? Así es. Está, bueno, estaremos conversando y daremos continuidad a este tema la siguiente semana. Bien, pasemos a hablar sobre la situación de Adepcoca, ¿no? Después de, bueno, de más de un mes, como 6 semanas, la 7ª semana recién parecía que ya se avanzaba en una solución y lastimosamente el gobierno llevó a que sea una solución en las calles, ¿no? Que se solucione el problema del mercado ilegal de alanes, el mercado ilegal impuesto por el gobierno para dividir a Adepcoca. El gobierno obligó a que esta situación se resuelva en la calle y en la lucha, ¿no? Y fueron victoriosos, bueno, Adepcoca, la organización orgánica, institucional, que realmente representa al grueso de los yungas, al grueso de los productores de coca de los yungas, y bueno, finalmente se impuso, ¿no? Y como ya adelantábamos la anterior semana, bueno, el gobierno ya amenazaba con procesos a los dirigentes, y el tema de que en este caso el responsable de todo este problema es necesariamente el gobierno, el que empezó todo este problema, incluso antes de este último conflicto puntual, con todos los anteriores conflictos de meterse, tratar de dividir la organización, tratar de tomarla, etcétera, etcétera, ¿no? Y en concreto de este tema, al haber permitido, apoyado y defendido un mercado ilegal desde el gobierno, con la policía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, toda la responsabilidad de cualquier hecho de violencia recae en el gobierno, ¿no? Es el que cometió el primer delito, el que incitó a todo este conflicto, y obviamente ellos son los responsables. Alanes como el operador de todo esto, pero en general el gobierno en sí, porque fue el gobierno el que hizo todo esto. Y obviamente, en todo lo contrario, el gobierno ataca a quienes estaban luchando por el cumplimiento de la ley, además, ¿no? Y que estaban luchando por una justa reivindicación, los ataca e inicia procesos, ¿no? Entonces tenemos bueno, una grabación que se transmitió de una conferencia de prensa, que se transmitió en los distintos medios, de los compañeros del Comité de Movilización de los Yungas, respecto, y bueno, frente a la detención, ¿no? Y anunciando la movilización para la siguiente semana. Entonces vamos a compartir este video. Bien, estimados de la prensa, muy buenas tardes. Señor Jaime González, señor Evo Morales, no te tengo miedo. No estoy violando normas y leyes. El día lunes te voy a presentar 3 autodefensas por detrás, 3 directivas de autodefensas. Puedes llevarme, aquí estoy, pero el lunes vas a conocer 3 directivas de autodefensas. No vas a poder con los yungas, carajo. Vamos a hacer respetar los yungas. Estamos cansados de que hagan persecución política a los yungas durante todos estos últimos años. Estamos cansados del manoseo político que hacen a Adepcoca departamental. El día lunes
vamos a ser mucho más contundentes del pasado jueves. Se nos están autoconvocando marido y mujer. Lastimosamente no tienen a dónde dejar sus hijos, están trayendo a sus hijos más. Ahora se están autoconvocando las promociones de diferentes colegios de los Yungas de La Paz. Vamos a hacer presencia. Cualquier acercamiento, cualquier diálogo que quiera el gobierno, es a la cabeza de nuestro único presidente de Adepcoca de la zona originaria ancestral, Freddy Machicado. Bueno, ahí teníamos las imágenes y del anuncio de nuevas movilizaciones y bueno, categóricamente los compañeros de Adepcoca señalando que no tienen miedo, que están luchando, bueno, que no están haciendo nada ilegal y que van a continuar con esta movilización, ¿no? Y por el respeto a la organización y, como dice el compañero, ¿no? Al único dirigente de Adepcoca, ¿no? La única Adepcoca real con representación, que realmente, bueno, es la organización elegida por las bases de los Yungas, ¿no? Y como tal, bueno, van a salir en defensa de su organización y del dirigente Maldonado, que evidentemente es un apresamiento político, ¿no? Totalmente político, por el delito de reclamar por los derechos, por reclamar por su organización, por reclamar el cumplimiento de la ley y contra los atropellos del gobierno, que fue el atropello concreto, este último, del mercado ilegal, ¿no? Del mercado paralelo que abrió el gobierno para dividir a Adepcoca, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, la solidaridad con los compañeros de Adepcoca en estas nuevas movilizaciones que, bueno, realmente el gobierno está jugando al cansancio, ¿no? Después de una lucha tan dura, ahora nuevamente se tienen que movilizar en defensa de sus dirigentes contra el procesamiento. Entonces, y contra esta detención, ¿no? Entonces, realmente es muy importante la lucha de los compañeros de los Yungas. Humberto, creo que no es Maldonado, ¿no? Creo que es Machicado. Perdón, Machicado, tienes razón. Freddy Machicado, disculpe. Sí. Bueno, entonces todo el apoyo, bueno, la solidaridad con los compañeros y sumarnos a esta exigencia por la libertad inmediata del compañero Freddy Machicado. Y bueno, los demás presos, ¿no? O sea, varios compañeros que fueron detenidos de la forma, bueno, violenta y totalmente irregular, entrando con allanamiento a domicilios privados, bueno, todo lo que se vio como parte del conflicto y del intento y de los atropellos del gobierno por someter a Adepcoca, ¿no? Bien, tal vez algún comentario, compañeros, de lo contrario avanzaríamos al siguiente punto del programa de hoy. No, una cosa, Beto, está circulando en redes una calumnia contra los Adepcoca que dicen que Camacho tuvo un cabildo de Adepcoca con una imagen. Eso no es verdad. Camacho estuvo en el 2019. Otra situación, otro momento. La lucha de Adepcoca en este momento se ha mantenido independiente. Y en eso reside su fuerza, justamente. Eso quería... Muy importante eso, Miguel, ¿no? Sí, es muy cierto, ¿no? Actualmente, digamos, en Adepcoca no hay ninguna unidad ni nada con Camacho, ¿no? Es más, no hubo una solidaridad como se debía por parte de estos sectores, ¿no? Porque justamente también no coinciden, objetivamente, están más del lado del gobierno que de la lucha de un sector social, ¿no? Toda la oposición de derecha, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo claro. Y bueno, no es el único tema en lo que pasa donde el gobierno y su oposición de derecha coinciden, ¿no? Justamente el siguiente tema es una situación de este tipo. La quema de la Amazonía boliviana, que hoy en día es una coincidencia entre la derecha y el gobierno, ¿no? Donde plenamente coinciden en bueno, permitir esta quema. Aquí tenemos algunas imágenes. Y bueno, como ya adelantábamos, tenemos bueno, la grabación de una movilización de los compañeros, bueno, de distintos activistas medioambientales en rechazo y, bueno, y exigiendo solución ante esta triste situación de la quema de la Amazonía, ¿no? Entonces vamos a... Tu cabeza arde. ¿Dónde están las autoridades?
Ellos son los que queman la nación, interculturales y agroindustriales, pirómanos letales. Nos encontramos aquí afuera del ABT para manifestar nuestra protesta, ya que son los directamente responsables de todos los incendios que se están llevando en estos momentos en nuestra Chiquitanía. Estamos perdiendo bosque, se están quemando nuestros pulmones, se están quemando nuestras principales fuentes de agua de nuestra región, y estos señores son los que dan las autorizaciones de desmonte y saqueo, autorizaciones de desmonte en lugares que no corresponden. Por eso le decimos, ahí están, ellos son los que queman la nación, ahí están, ellos son los que queman la nación, ahí están, ellos son los que queman la nación, ahí están, ellos son los que queman la nación, ahí están. Hace una semana Santa Cruz entró de una calidad de aire mala a una calidad de aire muy mala. Esto a causa de los incendios que se están desarrollando en el país, que generan pérdida boscosa, que generan pérdida de flora y fauna. Y estos señores son los responsables en autorizar esos desmontes, esos saqueos para los interculturales, para los agroindustriales, para ampliación de frontera agrícola. Estos son los señores que dan las autorizaciones para que se expanda la frontera agrícola, para ganadería, para exportación, que nos deja sin bosque, que nos deja sin agua en nuestras regiones. Estos son los responsables con el INRA de las autorizaciones de desmonte y saqueo. Nuestro territorio, el Valle de Tucabaca, el pueblo de Roboré, sus comunidades, porque ese aire que nos brinda el Valle de Tucabaca no es solamente para los del pueblo, también es para Santa Cruz, también es para el mundo entero. Por algo le llaman el pulmón del mundo. Entonces, ¿por qué no defenderlo? ¿Por qué no está el pueblo defendiendo lo que él respira? Exigimos a las autoridades, tanto departamentales como nacionales, que se pongan todos los esfuerzos necesarios para aplacar los incendios. Denunciamos que ahorita apenas lo que se puede hacer es contener que los incendios no entren a las comunidades, pero no así para aplacarlos, porque nuestros bomberos no tienen los recursos necesarios. El gobierno a nivel nacional y departamental debe ponerse a la altura de la situación y debe de una vez por todas enviar los recursos para aplacar los incendios. Tanto el gobierno departamental como nacional son cómplices también de esto lo que está pasando. Roboré se respeta, Roboré se respeta. 3 años de incendio y no hay abrogación. Queremos denunciar también que en el 2019, cuando los incendios fueron catastróficos, se planteó la lucha por abrogar el paquetazo agrario incendiario, una serie de normas y decretos que permiten lo que seguimos viviendo hasta ahora. Y hasta ahora no se ha hecho nada por abrogar ese paquetazo agrario incendiario. Tanto el gobierno departamental como nacional defienden esos intereses que hay detrás, que de la agroindustria, del tráfico de tierra y de los interculturales. Ellos son los que queman la nación, Ahí están, ellos son los que queman la nación. ¡Que viva Roboré! ¡Que viva el pueblo de Roboré, defensor de sus recursos naturales! Bien, un audio con la participación desde la movilización y también con algunas grabaciones sobre bueno, todo el conflicto, ¿no? Que se está viviendo con estos incendios, nuevos incendios forestales, prácticamente desde el 2019 hasta ahora, es una constante de todos los años. Y como bien señalan los compañeros, esto al final es una autorización para el desmonte, para ampliar la frontera agrícola, para favorecer a la agroindustria. Los llamados interculturales se prestan a esto y realmente es toda una situación que, bueno, está depredando, ¿no?, los pulmones no solo del país, sino del mundo, ¿no? La Amazonía, un sector tan importante y que justamente la destrucción de esto implica pues todo un desastre ambiental,
pucha, para los ecosistemas, para toda la naturaleza que vive ahí, pero también para las ciudades. A partir de eso son todo el tema de las inundaciones, sequías que se está viviendo en el, bueno, en el conjunto del país, en el conjunto de la región, ¿no? Y bueno, es un hecho realmente terrible y que realmente tenemos que condenar y exigir solución, ¿no? Y esto pasa por impedir que los agroindustriales centralmente y los demás que se benefician de todo esto se apropien de esos territorios, ¿no? Y más bien todo lo contrario, es necesario una profunda revolución agraria para que desaparezcan estos sectores empresariales que lucran con el desastre ambiental y con la destrucción de, bueno, de la naturaleza y del país, ¿no? Bueno, condenamos desde el programa toda esta situación y no sé si compañeros quieren añadir algo más sobre este tema. La palabra, Jorge. gracias. En este momento, desde el 15 de septiembre hasta el 20, con la finalidad de abrir nuevos mercados para la exportación de carne bovina boliviana, se está desarrollando el primer Congreso Mundial de Ganaderos. El presidente de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú, se llaman ASOCEBU, es Yanmil Nasif, en contacto con Bolivia Televisión, ha informado que este evento internacional se llevará a cabo con el objetivo de tener más mercados para la venta de la carne bovina. Y en esa edición se contará con la participación de ganaderos de 5 continentes del mundo para que conozcan los trabajos que se realizan en las regiones productoras de ganado bovino en Bolivia. Ello considerando que el país inició la exportación de genética del ganado cebuino a Brasil. Eso es un texto que he sacado de la Agencia Boliviana de Noticias, ABI. Entonces, justamente está coincidiendo lo que decías, que quieren ampliar la frontera agrícola, quieren que los bosques se conviertan en pastizales para genéticamente seguir criando ganado vacuno genéticamente transformado, si quieren así, porque les interesa exportar y no les importa quemar. Esto que va para ellos es una alegría, la exportación causa la muerte interna, ¿no? Es increíble y no puede ser que estén ocurriendo estas cosas porque la agroindustria en realidad está matando en este momento. Está matando. Los municipios y territorios de San Matías, San Rafael, Gutiérrez, San Ignacio de Velasco, San Antonio de Lomerio, Carmen Rivero Torres, Puerto Suárez, la autonomía indígena de Charagua y otros territorios del Beni, la Amazonía boliviana, están ardiendo. También hay reclamos de Roboré, de Chochís, de Aguascalientes, es toda esa zona. Y estamos denunciando la impunidad y devastación provocada por la agroindustria y el gobierno en Bolivia. Muy bien. Denunciarlo y exigir y organizarnos y movilizarnos para lograr que esto pare, ¿no? Y bueno, es muy importante este tema y bueno, un saludo a los compañeros que se estuvieron movilizando en Santa Cruz en contra de este tema, ¿no? Porque es una lucha contra el gobierno central, pero también contra los distintos gobiernos, en este caso la gobernación de Santa Cruz, ¿no? De Camacho, que bueno, en su momento dijo estar en contra de este tipo de temas, pero ahora desde la gobernación no hace nada en contra, ¿no? Y lo mismo desde el gobierno central, ¿no? Todo el discurso de la Pachamama, de defensa del medio ambiente, es solo un discurso. Cuando se trata de frenar este tipo de abusos, miran para otro lado, ¿no? Hacen lo que quieren. Bien, pasamos al tema y justamente otro sector al que el gobierno mira de otro lado, donde le exige un apoyo incondicional, pero no llega con lo más elemental, ¿no? Que hace el gobierno, que serían obras, el sector de los ponchos rojos, provincia Masuyos del Departamento de La Paz. Bueno, los compañeros exigen las obras públicas y rechazan bueno, los ataques del gobierno por el hecho de que no participaron de su movilización. Eliseo,
Coméntanos sobre este tema, ¿no? Sí. ¿Cómo está la situación? Así es, ¿no? Desde que hubo la marcha en apoyo al gobierno en el que han decidido las organizaciones, la organización principal de la provincia de Humasuyos, como se denomina Ponchos Rojos, no, ha decidido no participar de esta marcha. Ha venido un poco el gobierno no atacando directamente, sino que por otro lado tratando de descabezar, digamos, al Ejecutivo Provincial, ¿no? Ha ido atacando, se han ido organizando a la cabeza de ciertos compañeros para tratar de sacar al actual Ejecutivo, el compañero Rudy Condori, ¿no? Y razón a aquello, esta semana hubo un cabildo, ¿no? En el lugar de costumbre, ¿no? El gran cuartel de Calachaca, como se denomina allá, ¿no? Entonces, lo han ratificado los puntos importantes. Los proyectos para provincia de Humasuyos no existen a la comparación de Chapare, ¿no? O sea que el reclamo fundamental es eso. No hay macro proyectos, no hay industrias, no hay tecnología, ¿ya? No hay canchas gigantes como en Chapare, en provincia de Humasuyos. Todos los reclamos van en base a eso. Los compañeros inclusive han sacado el balance general de cuánto ha invertido en el trópico y cuánto está invirtiendo en el departamento de La Paz, ¿no? Entonces, lo que podemos destacar aquí es 10-1 es la inversión, dicen, ¿no? Ellos, ¿no? Entonces, ese es el tema fundamental. Los proyectos se ha ratificado en este cabildo abierto, ¿no? En este gran Asamblea General, podemos llamarlo también, ¿no? De que tiene que sí o sí hablarse. Ha habido una invitación, supuestamente, de parte del Ministerio de la Presidencia, para que puedan reunirse directamente con el presidente Arce Catacora. Pero los compañeros allá han ratificado, no tenemos por qué ir nosotros. Ellos tienen que venir aquí a ofrecer, a negociar, ¿ya? Y a definitivamente a inaugurar dónde, qué es lo que se va a hacer. Uno de los aspectos fundamentales. El otro aspecto fundamental es, ¿no? Han ratificado la unidad de la provincia de Humasuyos a la cabeza del actual Ejecutivo Provincial, porque había movimientos para desencabezar, para tratar de sacarlo a un lado, ¿no? Hay que un poquito también en este punto destacar, ¿no? Allá y en la mayoría de las provincias, los ejecutivos se hacen por municipios, o sea, que toca, inclusive por cantones. Hay turno y rotación. En esta gestión ha tocado al sector de municipio de Santiago de Huata. La próxima gestión seguramente le va a tocar al sector de Huatajata y así sucesivamente da la vuelta. No es que se eligen ellos, o sea que de acuerdo a lo que quieren, no pueden hacerlo. El sector es lo que se elige y por lo tanto no puede haber intentos de desencabezar a los actuales dirigentes, ¿no? En base a esos es lo que se ha ratificado y han sido muy claros en decir, no vamos a permitir paralelismo sindical en provincia de Humasuyos, bajo ningún punto de vista. El gobierno ha creado en todos los sectores paralelismo sindical. Les ha hecho a los cocaleros, les ha hecho a otros sectores, a las FEJUVES en el Alto, han sido claros. Y en provincia de Humasuyos no vamos a permitir paralelismo sindical y provincia de Humasuyos se va a mantener unido bajo una dirección, ¿no? En base a eso creo que también lo que hoy escuchamos es de que algunos compañeros, ¿no?, que han tratado de desencabezar, creo que ha habido represalias y están temiendo también los otros que estaban siguiéndole de que les pase lo mismo, ¿no? No está confirmado, ¿no? Supuestamente han quemado una casa el día de hoy, no está confirmado completamente de la acusación, pero lo que ellos sospechan es eso, ¿no? O sea que desde mi punto de vista hay que destacarlo bajo
todo punto de vista, ¿no? Las organizaciones sindicales tienen que mantenerse unidos en base a una cabeza, ¿no? No podemos permitir de que exista paralelismo sindical y cumplir sus estatutos orgánicos. Los estatutos orgánicos de la mayoría de las organizaciones sindicales es para 2 años de gestión y deben cumplir aquello, y no como la Central Obrera Boliviana, prorrogándose por 6 años. Por eso es que hace un momento Jorge decía, ya inclusive los gremiales tratan de formar otros centrales de trabajadores. Me parece que, compañeros, no. Hay que volver lo que dicen nuestros estatutos orgánicos y cumplir todo aquello, ¿no? Solamente eso quería destacar, Humberto. Gracias. Gracias, Eliseo. Bueno, una importante información, un cabildo, una gran asamblea que se reunió nomás suyos, exigiendo obras y rechazando, bueno, estos intentos del gobierno de dividir las organizaciones. Bueno, ahora querían dividir a los ponchos rojos, ¿no? Además, y bueno, los compañeros rechazan contundentemente esto y se reafirman en exigir obras para este sector, que no solo sean las obras para el Chapar en este caso, y ahí habría que añadir, ¿no? Y que no solo los recursos del país sean para las transnacionales y la oligarquía, ¿no? Eso faltó. Pero bueno, muy bien, y de todas formas muy importante, y la defensa de la organización como tal, ¿no? Para impedir que siga avanzando el MAS con su política de dividir y destruir todas las organizaciones sociales. Sería lindo que vaya a dividir la CAINCO, la Confederación de Empresarios Privados, ¿no? Que vaya a dividir a esos sectores patronales, ¿no? Bueno, el MAS se dedica a dividir a los sectores sociales, a los sectores de los trabajadores, ¿no? Bueno, de esta forma, con este importante tema, vamos concluyendo el programa del día de hoy. Bueno, muy buenas noches a todos, espero que haya sido un programa de su agrado. Buenas noches, Jorge, buenas noches, Eliseo, Miguel. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Humberto, compañeros. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%.